Muy buenas tardes. Agradecemos de nuevo su presencia a estas 11ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, con la conferencia magistral del doctor Alejandro Tortorero Villaseñor de la UAM Iztapalapa, Universidad de California, San Diego, titulada Canales, Patrimonio y Paisaje, una mirada desde la historia ambiental. Leeré brevemente el currículum del doctor Tortorero. Él es licenciado en Humanidades con especialidad en Historia y con maestría en Historia Económica por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Es doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Entre los diversos reconocimientos destaca el Premio de Investigación Científica en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de las Ciencias, Premio Nacional de Historia Regional Banamex, Anastasio G. Sarabia. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Historia del Agua y miembro del Comité de Asesores de la UNESCO para la Historia del Agua. Ha sido titular de la Cátedra Alfonso Reyes de la Universidad de París del 2006 al 2007 y de la Cátedra de Estudios Mexicanos de la Universidad de Tolosa del 2009 al 2010. Además de haber sido profesor invitado en diversas universidades como Harvard, Sevilla, Costa Rica, Berlín, París, y actualmente es investigador visitante en la Universidad de California en San Diego. Ha publicado los libros De la coa a la máquina de vapor, Actividad agrícola e innovación tecnológica en las haciendas mexicanas, 1880-1914, El agua y su historia, México y sus desafíos hacia el siglo XXI, Notarios y agricultores, crecimiento y atraso en el campo mexicano, 1780-1920, y ha sido coordinador de Tierra, Agua y Bosques, Historia y Medio Ambiente en el México Central y de Entre Lagos y Volcanes, Chalco, Amecameca, pasado y presente. Sus preocupaciones en líneas de investigación son la historia ecológica, economía y tecnología de México de los siglos XVIII al XX. Sin más, dejo al doctor Tortorero. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero, antes que nada, agradecer a esta institución, a la Universidad Autónoma de Baja California, por la invitación, particularmente al Instituto de Investigaciones Históricas, a través de su director, el doctor Rogelio Ruiz, y Diana Méndez, con la doctora Diana Méndez, con quien he tenido mucho acercamiento, de los cuerpos académicos de Historia del Desarrollo Regional de Baja California y Historia y Sociedad. Y bueno, un poco en la dinámica de lo que mencionaba el doctor Rogelio, yo voy a intentar de no ser demasiado indigesto en estas 3 días de jornadas. Y entonces, más bien, lo que quisiera, más que compartir con ustedes un texto muy reflexionado ahí a la entrada de la sala de lecturas, realmente el texto que apoya esta conferencia que voy a intentar armar con ustedes. Más bien tratar de platicarles mis experiencias de investigación, y en esas experiencias de investigación quizás mostrarles a ustedes cómo es que a través del mirador de los canales yo pude acercarme a hacer una historia que ya platicaba aquí hace 10 días, que tuve la fortuna también de que me invitaran los estudiantes a hacer una conferencia con ellos, pues un intento de una historia lo más amplia posible, ¿no? Y en ese contexto, pues un mirador que me parecía importante era el de los canales. Y si pasamos la primera diapositiva, creo que no se pasan desde acá, sino pues cuando yo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Las 2 preocupaciones de la historia siempre son, por un lado, el tiempo. Los historiadores siempre estamos mirando el tiempo, es el estudio del tiempo, la historia, y el otro es el espacio. Desde luego, en esa dinámica del tiempo y del espacio, cuando yo quería empezar mi tema de investigación ya hace bastantes años, lo que me preguntaba era cómo hacer para convertir estas 2 variables, que son las las 2 coordenadas de la historia, en algo útil y llamativo. Y en ese sentido, entonces, sabía muy bien cómo la cronología, cómo la dinámica de los archivos, cómo la diacronía, la sincronía me permitían, por ejemplo, acercarme al pasado. Lo que no tenía muy claro, y sobre todo no tenía muy claro porque, como ustedes oyeron en la presentación, yo venía de una licenciatura en Humanidades,
y en esa licenciatura en humanidades estudiamos literatura, filosofía e historia. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo acercarme al espacio cuando no había estado muy vinculado a la geografía, que es el gran, quizás, digámoslo así, donde obtenemos los historiadores la dimensión espacial, ¿no? En esa dinámica, entonces, cuando yo después hice una maestría en historia económica y todavía más después, cuando empecé a especializarme en un doctorado en historia, pues me di cuenta viendo con una cartógrafa que, por ejemplo, me dice, bueno, usted quiere reconstruir un espacio de estudio. Mi tema de estudio tenía que ver con las innovaciones tecnológicas en las haciendas del centro de México. Yo hacía la hipótesis de que si el centro de México, sobre todo la Ciudad de México, había crecido mucho durante el siglo XIX, pues tenía que ver con esta dinámica de la cual habla Esther Bocerup, de que para que haya un crecimiento poblacional es necesario que haya también un crecimiento económico, y ese crecimiento económico no podía ser posible con aquella idea, ¿se acuerdan ustedes de Molina Enríquez desde 1909 que decía la hacienda no es negocio? El lugar, el hinterland agrario de la Ciudad de México pareciera ser que era demasiado refractario al cambio. Y entonces, ¿cómo ver que había un cambio poblacional? Que de repente la Ciudad de México en el siglo XIX pasa de más de 200.000 habitantes a más de medio millón, con una hacienda tan atrasada como la que decía Molina Enríquez. Yo pensé que para poder demostrar esto, el hinterland agrario que había dentro de la Ciudad de México, así como hace Eric Van Young, un compañero mío ahora en la Universidad de California, para Guadalajara, pues tenía que ser el espacio donde yo estudiara esta dimensión espacial, ¿no? ¿Cuáles iban a ser las haciendas que podían ser ese granero para alimentar a la ciudad que estaba creciendo tanto? Pues las haciendas que estaban sobre todo en el sureste, sur-sureste, que eran el hinterland agrario del que habla Charles Gibson desde los aztecas en el Valle de México hasta Enrique Florescano. Dice, es la hacienda productora de maíz la que va de alguna manera a ser el hinterland agrario que posibilita el crecimiento de la Ciudad de México. Entonces empecé a estudiar ese espacio desde el punto de vista geográfico y llego con una serie de mapas con una cartógrafa, y entonces ella me hace ver este tipo de mapas que ven ustedes aquí enfrente, donde aparece como dice, la red hidrográfica de algunas ciudades en Francia en 1750. ¿Por qué me lo hizo ver? Porque cuando yo le mostraba los mapas que estaba yo queriendo utilizar como fondo, como marco general para empezar mis investigaciones, ella había visto una serie de datos que eran interesantes. Bueno, ahí por ejemplo, desde el siglo XIII se ven una serie de canales que hay en distintas ciudades francesas, que ella me hacía simple y sencillamente con la lógica de lo que dice James Scott, pensando como un Estado, esta lógica donde nosotros como historiadores pues nos valemos de cosas muy simples, el punto, la línea, los colores. Ella me decía, ¿por qué no dibuja los canales, por ejemplo, de Amiens, de Troyes, de Rouen, de Provence, de estas ciudades de Beauvais? Y me dice, por ejemplo, qué es lo que usted piensa del espacio geográfico al cual usted se está enfrentando. Este era mi espacio geográfico, estas eran las haciendas que yo le mostraba, los mapas que tenía, y como ustedes miran ahí, hay una serie cuadriculada que ven perfectamente, a pesar de que es un poco difusa la luz, pero que ella cuando veía en el espacio del distrito de Chalco me dice, ¿no serán canales como los que estamos viendo en la dinámica de los otros mapas? Y es a partir de ahí que empecé a hacer mi revelación de cómo empezar a abordar el espacio a partir de la dinámica de los canales. En ese contexto me sirvió mucho, por ejemplo, esta frase, ¿se acuerdan de Mark Bloch, este personaje que muere sin haber visto su apología por la historia, muere con la guerra, y su obra se publica después? Bueno, esta, la apología por la historia, sus hijos se dedican mucho a rescatar la historia del padre judío que es enviado a campos de concentración y bueno, muere. Y ahí dice con claridad, dice, sin embargo, cuidémonos una vez más de presuponer no sé qué paralelismo falsamente geométrico entre las ciencias de la naturaleza y una ciencia de los hombres. De la vista que tengo desde mi ventana, cada científico toma lo suyo sin ocuparse mucho del conjunto. El físico explica el azul del cielo, el químico el agua del arroyo, el botánico la hierba. Dejan al cuidado de recomponer el paisaje tal como se me aparece y emociona,
al arte, si es que el pintor o el poeta quieren encargarse de hacerlo. Y es que el paisaje, como unidad, solo existe en mi conciencia, y lo propio del método científico, como estas formas de saberlo practica y gracias a sus éxitos lo justifican, es abandonar deliberadamente a quien contempla para solo tratar de conocer los objetos contemplados. A esas formas del saber, los vínculos que nuestra mente teje entre las cosas les parecen arbitrarios, los rompen adrede para establecer una diversidad a su juicio más auténtica. Me parece que ahí aparecía todo esto, es decir, el espacio que yo estaba tratando de reconstruir, desde luego, en esa dinámica, solo existía en mi conciencia. Cómo poder pasar de la representación que yo tenía a la física realidad de ese paisaje, y es un poco lo que quizás los canales me ayudaron a hacer. En ese contexto empecé a buscar fondos de carta que me permitieran reconstruir este paisaje y veía entonces los canales, las lagunas de México. ¿Se acuerdan ustedes que México, por lo menos un octavo de la cuenca, estaba rodeado de agua? Y en ese contexto la laguna prácticamente estaba, estos son los lagos del sur, el de Xochimilco, el de Chalco y la laguna de México, con sus canales, sus albarradones, sus cuencas, en fin, había toda una serie de... Yo buscaba qué tipo de croquis podía servirme para reconstruir ese hinterland agrario, y entonces veía una serie de mapas, pero lo que no me daba mucha cuenta y no aparecía mucho ahí, pues era este personaje del cual les quería hablar, de los canales, ¿no? Donde me empezó a aparecer con mayor claridad es en esta representación, la de Adolfo Iniesta y Bejarano. Es un perito agrimensor mayor del reino, y viene a México tratando de pues hacer una especie de estudio, porque se acuerdan que frente a la gran, sobre todo en temporadas de lluvia, crecía fuertemente el cauce de los lagos, y al crecer el cauce de los lagos inundaba la Ciudad de México, y esas inundaciones periódicas generaban que desde 1607 se empiezan a hacer experimentos para hacer tajos a cielo abierto y tratar de desaguar la ciudad. ¿Hacia qué rumbo? Pues había que medir cuál era la parte más alta y la parte más baja, y para eso no se contrata este tipo de agrimensores, y se dan cuenta que en efecto normalmente las aguas entran por la parte norte, y es a partir de la parte norte que se van como especie de ósmosis yendo hacia los lagos del sur. Y llega un momento en el cual, cuando la crecida de las aguas es tan fuerte, que inundan la Ciudad de México. Entonces se empiezan a medir, empiezan a ver, y ahí me parecía a mí que aparecían estos canales que ustedes ven ahí, y veía yo, bueno, pues esto seguramente es como una especie de tejido nervioso que se ve claramente señalado en azul, y que nos hablan pues de cómo una serie de canales están alimentando una serie de actividades dentro de la cuenca de México, de la cual un gran estudioso, don Ángel Paler, decía desde hace mucho tiempo que tenían una multifuncionalidad. Las aguas de los lagos en la época prehispánica, ¿no? Eran utilizados como medios de transporte precisamente para llegar a la Ciudad de México por aquí. Eran utilizados también como canales hidráulicos para regar las chinampas de los pueblos indígenas, y también eran utilizados como agua para beber. Incluso se decía que sobre todo estas aguas que venían de la Sierra Nevada, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pues eran extraordinariamente cristalinas, y sobre todo en la zona de Ayotzingo, no Ayotzinapa, no hay que confundir, Ayotzingo en la parte de Chalco, eran aguas tan cristalinas que generalmente se llevaban en chalupa para que los virreyes, los tlatoanis, pudieran tomar de las aguas más cristalinas que venían del deshielo de los volcanes de la Sierra Nevada. Era un aprovechamiento multifuncional entonces el que tenían los lagos, y ahí entonces empezaba a aparecer esta ventana para acercarme a ese hinterland agrario, ese modelo dendrítico del cual nos han hablado los geógrafos, regresando otra vez a la geografía, que genera sociedades muy polarizadas, donde existe la gran propiedad y donde existe al mismo tiempo una suerte como de comercio indígena practicado a través de estos canales hasta la Ciudad de México,
pero perfectamente controlado en general por estos grandes propietarios de la tierra, ¿no? Ahí entonces empezaban a aparecer estos canales, y yo veía entonces que en efecto, por lo menos este es Chalco, por lo menos había 5 puertos, y estos 5 puertos que están señalados ahí permitían a través de los distintos canales mandar una serie de productos a la Ciudad de México. Y así como Chalco, cada uno de los pueblos tenían sus embarcaderos, sus canales, y podíamos hablar de que había un tráfico fluvial importante. En ese contexto, entonces mi primer descubrimiento, y por eso es una de las cosas que quería compartir con ustedes, pues es que esta idea, por ejemplo, de que entre los sistemas de transporte antiguo, que son los sistemas de carga por tamemes o tlamemes o indígenas que están cargando o a través también de recuas de mulas, y el sistema moderno, que es el sistema ferroviario, por lo menos en el centro de México había habido otra etapa, otro sistema de transporte, y no solamente pasamos del sistema antiguo al moderno, hay un sistema que podemos llamar transicional y que tiene que ver con todos estos canales navegables que realmente, cuando uno empieza a mirar en el Archivo General de la Nación a través de la fuente de la Alcabala, se da uno cuenta de que una cantidad impresionante de maíces, de patos, de aves silvestres, de hortalizas, llegan por esos canales para abastecer ese crecimiento urbano. Ahí estaba mi primera respuesta al crecimiento urbano de la Ciudad de México, y al mismo tiempo con una enorme ventaja sobre los sistemas de transporte de rueda. Aquí, por ejemplo, está el sistema de transporte andado o de rueda, el que ustedes quieran. Y en ese contexto vemos que hay muy pocos puertos en la parte norte. Fíjense ustedes que son mapas descentrados, la parte norte está en el sur y el sur está en el norte. Es la forma en la que representaba el Iniesta y Bejarano en este momento. En ese contexto, claro, un camino de herradura por acá, el camino de México a Puebla, pues pareciera que el tráfico fluvial no compite mucho con ese transporte, pero en cambio en la parte montañosa del sur hay una serie de puertos impresionantes, y es ahí donde realmente los indígenas van a aprovechar para enviar sus maíces, sus hortalizas, sus flores, etc., ¿no? Y es en ese contexto entonces que pareciera ser que estos sistemas de transporte van a hacer la transición entre la economía tradicional y la moderna. ¿Cómo se va a generar un sistema de transporte importante? A través del canal más importante, que es este, que salía del Chalco, y que ha mencionado mucho Manuel Paino en sus escritos. Venía por Tláhuac, bajaba por los pueblos del sur, volvía a subir en esta parte hasta Iztapalapa y llegando a San Lázaro y después a la Garita de la Ciudad de México. Este era el sistema de transporte más importante que había. A este sistema los distintos canales que estaban ahí iban alimentándolo, y estos son los sistemas de transporte de los cuales, cuando uno mira, por ejemplo, fotografías de la época, en los años 80, un personaje que se va a convertir en el gran hacendado de la zona, que es Íñigo Noriega y su hermano, y que van a generar una serie de desarrollo dentro de esa agricultura hacendaria de la zona, invita él venía de España, de Colombres, del norte de España, invita a uno de sus paisanos a que venga a sus explotaciones para que vea la enorme modernidad que él estaba haciendo dentro de sus explotaciones. Y él hace este tipo de fotografías, y si uno mira esta fotografía, son una serie de canales dentro de lo que sería más o menos este lago que había representado Iniesta y Bejarano. Como ustedes ven, más que el lago, solamente esta parte norte la representa con olas. Toda la otra parte pareciera ser que son cultivos chinaperos, que perfectamente vemos en la fotografía de Nicolás Rivero cuando lo invita a Íñigo Noriega, y que nos hacen pensar en efecto que Adolfo Iniesta y Bejarano, con pluma, con lápiz, con los elementos que tenía a la mano, había hecho más o menos la misma representación que el fotógrafo que sube al Cerro de Jico, y desde ahí pone el canal principal, el canal más amplio, este que también viene por acá, junto con los canales
chinamperos, estos que les mostré en la hacienda primera que habíamos visto cuando yo empezaba mi investigación. Entonces ahí aparecían, y este es el canal fundamental que va de alguna manera teniendo estas desviaciones, porque se dice que como la profundidad de los lagos es realmente pobre, sí, oye, sí. En ese contexto lo que se dice es que los canales van tomando estas desviaciones porque como los lagos son muy poco profundos, ¿se acuerdan que son lagos de apenas 2 o 3 metros de profundidad? Con esa profundidad y con la construcción de chinampas se van desprendiendo bandoleros, como le llaman, no son los bandidos de Río Frío del Paino, bandoleros, que hacen que entonces los indígenas vayan manteniendo el canal principal en la forma en que los van evitando estos bandoleros, y entonces es a partir de ahí, saliendo del Chalco a las 8 de la noche y llegando a San Lázaro a las 6 de la mañana, de lo cual nos hablan este tráfico enorme de mercancías que pasaban a través de los canales, ¿no? Cuando en el siglo XIX va a haber proyectos de desarrollo más importantes, se ve entonces que ahora sigue con un mapa donde el norte está en el norte y el sur en el sur. Aquí está Chalco, se ve que toda la tierra caliente, y aquí viene el camino de tierra caliente hacia el puerto fundamental de Chalco, y que entonces el canal que se está creando, que es este que vemos acá y que sube por el canal de la Viga hasta la Ciudad de México, se va a complementar con otro canal fundamental que está acá junto al camino de México a Puebla, a través de una mayor profundidad y donde pudieran entrar barcos de más calado, ¿no? Es en ese contexto que yo me preguntaba, bueno, ¿y qué puedo ver a través de esos canales navegables? ¿Qué es lo que me permite visualizar, qué me permite observar? Y yo por lo menos veía que había 2 agriculturas, una practicada en la comunidad indígena y otra practicada en las haciendas. ¿Qué tipo de agricultura era en cada una de ellas? Bueno, creo que Juan Carlos Garavaglia lo ha señalado con claridad. La comunidad indígena practicaba una agricultura compleja, mimética, integrativa, y la hacienda innovadora que yo empezaba a estudiar ahí en Chalco era innovadora porque cambia los sistemas de cultivo, cambia los sistemas de propiedad y cambia las actitudes empresariales. ¿Cómo explicar eso en 5 minutos? Bueno, precisamente ven ustedes cómo esta agricultura indígena en esos lagos poco profundos de 2 a 3 metros, como ven, no son espejos de agua, son casi ciénegas, ¿no? O ciénagas, que es más común decirlo, ¿no? Son sistemas complejos porque no se basan solamente en el monocultivo, sino se basan en la utilización de los distintos elementos que hay en el paisaje, de los aguajotes, de estos árboles, utilizan las maderas para construir sus casas, para construir sus embarcaciones, para construir los remos con los que van a llevar sus productos hacia la Ciudad de México, y después también incluso de los tules que hay en el lago, utilizan para poner los techos de las casas, utilizan incluso para la paja de sus sombreros, en fin, se están mimetizando también con la naturaleza y están integrando los distintos pisos ecológicos al mismo tiempo que dentro de las chinampas hacen el cultivo invertido del maíz junto con la calabaza, junto con el tomate. Es decir, es algo bastante cuidadoso y bastante señalado por Gibson, quien dice, bueno, los indígenas con tantas cosas tan comprometidas preferían no innovar, mantenerse en la tradición, y esa tradición de la agricultura chinampera había llevado a que la Ciudad de México, ¿se acuerdan ustedes que en 1804 viene el barón de Humboldt y dice la ciudad más importante de las Américas, de las 2 Américas, del sur y del norte, es la Ciudad de México, ¿no? Después van a empezar a desarrollarse las ciudades del este de los Estados Unidos, pero hasta 1804 estas eran las ciudades más importantes, la Ciudad de México. Y en ese contexto, ¿cómo tener una ciudad tan importante con una agricultura tan paupérrima o tan pobre como la que nos habían dicho personajes como Molina Enríquez, ¿no? Bueno, ahí se nota entonces que los indígenas
están sacando partido de esa agricultura y es extraordinariamente productiva porque tienen elementos fundamentales. Uno, el sol, para realizar la fotosíntesis. Por tanto, entonces podían tener 2 y 3 cultivos de maíz anual. El agua, que tenían prácticamente todo el año, porque la podían utilizar para hacer sus cultivos chinamperos durante todo el año. Y desde luego, esta posibilidad de que estos lagos eran extraordinariamente productivos, prodigiosos, por precisamente ser poco profundos, ¿no? Uno va a los lagos de los Alpes en Suiza, 300 metros de profundidad, esencialmente inertes, muertos, porque la fotosíntesis se hace en la superficie. Y estos lagos, en cambio, de 2-3 metros de profundidad, donde penetran los rayos del sol, tienen una enorme capacidad de reproducción. 18 clases de peces, víboras, renacuajos, etcétera, reptiles, lo que todo utilizaban estos indígenas, y por tanto entonces generan esa enorme ciudad de las Américas de la cual habla Humboldt, ¿no? Ahí entonces vemos que incluso en sus embarcaciones pasan a través de estos canales que habíamos visto en el mapa de Iniesta y Bejarano, practicando esa agricultura fluvial y las chinampas, de las cuales tenemos muchas crónicas, que consistían en, a través del apisonamiento de la tierra y en la formación de ahuejotes dentro de los islotes de tierra, pues generar una agricultura extraordinariamente productiva. Esta agricultura que durante siglos existe, como ven, pasando el antiguo canal de Chalco, aquí está la iglesia de Chalco, salían entonces las embarcaciones, llegaban por las puertas del canal de la Viga a las puertas de la Ciudad de México, y en Santa Anita bajaban hacia la Ciudad de México. El proyecto es entonces generar canales más profundos donde pudieran incorporarse estos barcos de vapor. Ahí están los chacuacos del vapor, y es en ese contexto que incluso este vapor Carlos Pacheco fue ministro de Fomento con Porfirio Díaz, pues se notaba que precisamente el fomento pasaba por el transporte. En el siglo XIX el transporte es crucial, es fundamental. En la medida en que el transporte ferroviario era costoso, esto no era muy costoso, y otra vez hay que decirlo, la ventaja del transporte fluvial sobre el carretero es que en México llueve mucho, de mayo a septiembre, octubre, 5 meses donde los caminos rodados no se pueden utilizar por el fango, por el lodo. En cambio, los caminos de agua todo el año se podían utilizar, ¿no? Y en ese contexto, a pesar de que la carga no era posiblemente tan importante como la de los carruajes, pues tenían todo el año. Y si además barcos de vapor van tirando embarcaciones como esta que está aquí, ven ustedes ahí un vapor, 2, 3, 4 vapores tirando leña de los montes para llevarla a la construcción de la Ciudad de México. En ese contexto, pues entonces es prodigiosamente útil una economía que se basa en este tipo de transporte fluvial, ¿no? Ahí aparecen entonces los proyectos innovadores que, para mi gusto, quizás un poco siempre con esta imagen de esa inauguración de los vapores de México a Chalco, creo que dice 1890 por aquí, no alcanzo a ver muy bien desde acá, pero si ustedes miran el menú que se ofrece el presidente de la República por la Compañía de México a Chalco, pues es algo que muestra muy bien esta dinámica del avanzamiento de la cultura comunista. Ven, campo de pollo a la semilla, polo va de la Corea, y de tener a la semilla y los vinos con ajo, leche, champán, etc. Esto es algo que vemos con mucha claridad. Yo incluso en algún momento, cuando muy gentilmente el doctor Juan Manuel Romero, que está aquí presente y a quien agradezco, me invitó a la Universidad de Sonora, de Hermosillo, a la Universidad de Sonora en Hermosillo para hacer algunas conferencias, decía que, bueno, viendo por ejemplo yo trabajé varios años en la Escuela de Agricultura en Chapingo, y cuando miraba los informes de los peritos que se forman en la Escuela de Agricultura, decían ellos, bueno, vamos al campo, hacemos mediciones, y lo que más nos ofrecen acaso después de que terminamos un mapa, alguna medición de un camino o algo, pues es tortillas con algo, con una barbacoa, con unas carnitas, ¿no? Y aquí la inauguración de los vapores del presidente de la República es un menú completamente distinto,
muy afrancesado, que generaba entonces ese gusto de las élites porfiristas por lo francés, de lo cual ha hablado muy bien Mauricio Tenorio en su libro ese de México, el artilugio de la nación moderna, ¿no? Bueno, a través de esto entonces tenemos el otro mirador, la otra agricultura que yo les decía, la que cambia los sistemas de propiedad, la que cambia los sistemas de cultivo. Estas son haciendas como esta, la hacienda de la compañía, de más de 1000 hectáreas, no muy grandes. Esta hacienda que parece como una especie de pájaro cuyo corazón está aquí, aquí está el casco de la hacienda. De un lado, una ala desplegándose hacia la ciénaga, como dice por acá, de otro lado, la otra ala sobre la Sierra Nevada. La hacienda del Moral, que está aquí, una hacienda de 1500 hectáreas. Margarita García Luna decía en su libro sobre haciendas porfiristas en el Estado de México que era de las más productivas de todo el Estado de México, con alrededor de una producción de 6000 cargas de maíz anualmente. Una carga son 150 kilos más o menos, ¿no? En ese contexto, esta era de las haciendas más productivas. Para García Luna, la hacienda de Soquiapa, donde se ve claramente cómo esta es la zona de explotación directa por el hacendado y todo lo demás es zona de bosque y de montaña sobre normalmente la Sierra Nevada, que vamos a ver ahora enseguida. Y la hacienda de la compañía, que ya les había yo mostrado a ustedes. Esta hacienda, por ejemplo, es de unas 5000 hectáreas, de las más grandes que hay en el distrito de Chalco, ¿no? En ese contexto, entonces, aparece esta hacienda innovadora, la hacienda de Jico, el castillo de Jico, como ustedes ven allí, que va a ser donde uno mira esta nueva hacienda, donde los sistemas de propiedad de cultivo cambian, el propietario Íñigo Noriega aquí en el centro, cambiando los sistemas de transporte que antes eran solamente por canales navegables e introduciendo el ferrocarril junto con los vapores, cambiando las actitudes empresariales, haciendo de las haciendas lugares contables, donde todo se mide, donde todo se establece, el administrador de las haciendas, en los libros de contabilidad y la administración, etcétera, donde la actitud es cómo hacer más racional estas haciendas. La semana pasada tuvimos un evento en la Universidad de California en San Diego, precisamente donde yo trataba de mostrar cómo esta idea que se tiene sobre ciertos paisajes atrasados a través de la literatura. Si ustedes toman a Paino, por ejemplo, en sus Bandidos de Río Frío, si nos sirve muy bien Paino para mostrar el tráfico en los canales navegables, en cambio cuando habla de la montaña y de los pueblos de montaña, prácticamente habla de la montaña como si fuera el lugar donde el indio salvaje habita, ¿no? Y uno lo que mira es que en el fondo esta representación literaria de la montaña como lugar oscuro, del buen salvaje, de donde existen los bandidos de Río Frío, estos bandidos que van a transformar la novela de Manuel Paino, en el fondo no tiene nada que ver con eso cuando uno la compara con cómo estos hacendados conocen perfectamente el paisaje de montaña y lo aprovechan en todos sus espacios, en todos sus niveles. Ahí, por ejemplo, entonces cambian los sistemas de cultivo, introduciendo cultivadoras, introduciendo trilladoras. Esto que era para muchos el elemento fundamental de la modernización. En las haciendas de Noriega había por lo menos 3 trilladoras que tenían los nombres de su hija, de su esposa, etc. Así como, por ejemplo, las dragas para hacer el drenado de la Ciudad de México en 1900 y declarar terminadas las obras hidráulicas en la Ciudad de México para evitar inundaciones, tenían los nombres de las hijas de Porfirio Díaz, ¿no? Porque bueno, él lo toma tan en serio que era el símbolo de la modernidad, que en México ya no se inundara un poco. Esta era la idea. Bueno, las trilladoras, que son muy importantes en una agricultura desarrollada, existían en esta zona, y uno puede pensar, desde luego, que ahí está cambiando totalmente los sistemas de cultivo, con cultivadoras, con trilladoras, con sistemas ferroviarios, en fin, con sembradoras que aparecen ahí, con rastrillos, que no les voy a cansar mucho con eso para no indigestarlos, como decía el doctor Rogelio, pero también con la agricultura asociada a la labranza. Sabemos que cuando la agricultura se asocia, sobre todo en una época, los fertilizantes son poco utilizados, fertilizantes químicos. El principal fertilizante pues es el abono, y al tener estas vacas campeonas, como se ve ahí, Holstein y vacas suizas y holandesas, en un establo extraordinariamente moderno, como ustedes lo miran allá, pues desde luego
se va a tener la capacidad de fertilizar con abono natural los campos, generando maíces de más de 2 metros de altura en las haciendas de los Noriega y con una capacidad de cargas que era importante, al punto que se habla de más de 150.000 cargas anuales. Si ustedes se acuerdan, el moral de 6.000 cargas que hablábamos hace un momento se queda extraordinariamente rezagado frente a este tipo de explotaciones que van a establecer hasta entre 150.000 y 200.000 cargas anuales, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cómo pude yo reconstruir este espacio, esta geografía a través de esa ventana que me abrían los canales navegables? Un poco como también tomando en cuenta esto que decía, ¿se acuerdan? Emilio Rousseau, en la obra de Emilio de la educación, donde decía cómo enseñar a sus hijos, ¿no? Él tiene varios hijos adoptivos y bueno, intenta, como buen filósofo que era, hacer un libro para sus hijos. Y como dice ahí, en cualquier estudio que se emprenda, si la idea de las cosas representadas no sirven de nada los signos representados, otra vez estamos ahí en el nivel de la conciencia, ¿no? Por tanto, se limita siempre a los niños a estos signos, sin poderles hacer comprender jamás ninguna de las cosas que representan. Creyendo enseñar de la descripción de la Tierra, no se les enseña otra cosa que a conocer los mapas. Se les enseñan los nombres de las ciudades, de países, de ríos, de tal modo que el niño no concibe que estos pueden existir en parte distinta que sobre el papel en que se les muestran. Yo recuerdo haber visto en alguna parte una geografía que comenzaba de este modo: que es el mundo un globo de cartón. Esta es precisamente la geografía de los niños, y él proponía otra geografía, la geografía del descubrimiento, de llevar a los niños a excursiones, a visitas, a que ellos descubrieran directamente y no en los globos de cartón el paisaje, a salir de esa representación de la conciencia. Ustedes me dirán, bueno, en el siglo XVIII, ¿cómo pueden conocer la Nueva España desde Suiza, ¿no? Pues si no es a través del globo de cartón, esta es la Nueva España. Y ahí viene el gran problema: cómo poder pasar de la representación a la imagen de la realidad. Bueno, yo lo que intenté hacer es, resumiendo, este espacio que es el distrito de Chalco y Morelos, que para mí era el hinterland agrario que posibilitaba el cambio de la Ciudad de México, representarlo a través de la reconstrucción del paisaje. Y lo sabemos muy bien, ¿no? Si el camino se demuestra andando, el espacio se demuestra cartografiándolo. Y yo hice una cartografía de este espacio a partir precisamente de estos mapas que les mostraba yo al principio. En esa cartografía encontraba que este es el distrito de Chalco que me interesaba representar. Fíjense ustedes que estoy representando esta parte de aquí, que es nada más la parte, digámoslo así, la parte más cercana a la Ciudad de México. No me interesaba tanto la montaña, porque suponía que la montaña, un poco en esa imagen de Paine, iba a ser refractaria al cambio. Yo estaba buscando esa hacienda innovadora, y donde la iba a encontrar, sobre todo en la parte más plana, cerca de los valles. Entonces son 180.000 hectáreas que forman ese distrito junto con toda esta parte de la Sierra Nevada. Y ahí encontraba yo las haciendas de los mapas que les enseñé, y también entonces el caso de Morelos, que está acá. Ese era mi hinterland agrario, y así es como lo reconstruí. En esa dinámica entonces aparecían los canales navegables estos que están acá y que yo les había mostrado. El lago de Chalco, que está siendo drenado en 1895 por la familia Noriega para cambiar estos sistemas de propiedad y generar una explotación agrícola mucho más rentable, donde pudieran generar 200.000 cargas de maíz anuales. Aparecía entonces entre el lago y la curva de nivel de 2.300 metros que está acá, estas tierras planas, las tierras más pródigas que dice Florescano y Gibson, que son las que alimentan el crecimiento de esa ciudad más importante de las Américas, como diría Humboldt. Y después, los ejes de comunicación, los ríos, el río de la Compañía, el río Temamatla, los pies de monte y la montaña. En esa dinámica, entonces, claramente se veía cuáles eran los polos de atracción de la población, y si ustedes lo ven, es bastante claro, ¿no? La población está atraída por las tierras planas, toda esta parte que está acá, los ejes de comunicación y el agua dulce, no los ríos. Los elementos de expulsión de la población son precisamente la incapacidad de dominar el agua del lago hasta 1895, que se deseca. Por tanto, no hay pueblos dentro del lago, salvo el pueblo de la isla de Jico, que está acá y
Tlapacoya acá. Y la montaña, aquí está solamente Juchitepec, pero prácticamente pueblos de montaña prácticamente no hay. En esa dinámica, entonces, otra vez, una forma muy fácil de mirar la atracción de la población es esta dinámica de cómo la gente aprovecha los espacios, posibilita el aprovechamiento de los espacios, ¿no? Y también, entonces, sobre esta dinámica proyecté las haciendas. Esta hacienda de la compañía, de la cual les hablaba, como un ave, con una ala sobre la Sierra Nevada y otra sobre la Ciénega, está aquí, y aquí el casco de la hacienda. La hacienda del Moral, que les había enseñado hace un momento, está aquí. La hacienda de Soquiapan, que ustedes vieron en el mapa con su tercio agrario, está acá, y está otra vez la Sierra Nevada por acá. Prácticamente cada una de las haciendas la proyecté sobre ese espacio, reconstruyendo ese espacio geográfico, un poco como les decía, el espacio se demuestra cartografiándolo, y ahí dándome cuenta entonces de que las haciendas en general eran haciendas pequeñas como esta, la Archicofradía, que no llega a 1000 hectáreas, ¿no? Nada que ver con la hacienda del norte de México, que ustedes conocen mejor que yo, donde, por ejemplo, la hacienda de los hermanos Terrazas, ¿cuántos eran? 2,5 millones de hectáreas, o ya no me acuerdo ni siquiera si eran hectáreas o kilómetros, pero eran impresionantes propiedades, ¿no? En efecto, en estados tan grandes como Chihuahua, no podemos decir todo el distrito de Chalco, 170,000 hectáreas, un rancho de los Terrazas, ¿no? Nada que ver con la hacienda, el latifundio del cual nos habla François Chevalier en los grandes latifundios en México, ¿no? En ese contexto, la hacienda más grande, fíjense ustedes, es esta, que es el mayorazgo de 10,000 hectáreas, y se explica por qué es territorio montañoso otra vez, ¿no? Mientras más estamos dentro de la zona fundamental del valle, más pequeñas son las haciendas. Y lo que es interesante es mostrar cómo estas haciendas van a intentar tomar algo de esa agricultura indígena, los distintos pisos ecológicos, parte del lago, parte de las tierras planas y parte de la montaña. En haciendas como estas de la Archicofradía, tenían su pedazo de monte en estas zonas de acá, fragmentado, pero también con acceso a él para obtener leña. Y acuérdense ustedes, lo dijimos cuando hablamos de la historia ambiental, el recurso fundamental de la economía orgánica es la madera, y en ese contexto están intentando utilizar los distintos pisos ecológicos. Y bueno, esa es la dinámica en la cual se veía la representación de este espacio y el contrapunteo de un espacio donde por un lado los pueblos son grandes asentamientos humanos, ven Chalco y Amecameca, no alcanzo a ver aquí, ustedes quizás mejor que yo, ven 3,000 a 5,000 habitantes, Chalco es más de 3,000 habitantes, Amecameca más de 5,000 habitantes, Juchitepec más o menos 3,000 habitantes, los distintos pueblos como lugares de asentamientos humanos importantes, y en cambio las haciendas como espacios productivos potenciales, pero con poco población. Y ahí viene esa simbiosis de la cual nos habla John Tutino, ¿no? La hacienda no tiene trabajadores, pero tiene tierras, y las comunidades campesinas no tienen tierras, pero tienen una abundante fuerza de trabajo, y se complementan, y se da este complemento importante. Y ahí entonces la confrontación con el espacio me ofrecía ese tipo de explicación que ustedes ven ahí, y que al mismo tiempo se complejizaba cuando uno veía, por ejemplo, la parte cercana al lago, esa que yo les hablaba, donde está la isla de Jico y la de Tlapacoya, como por ejemplo existían distintas formas de articularse entre las haciendas y los pueblos. Una primera es, por ejemplo, Chalco, que tiene tierras entre la Archicofradía y San Juan de Dios. Aquí hay tierras de Chalco, o también entre la hacienda de Atoyac y la hacienda de Guadalupe, aquí hay tierras de Chalco. Da la impresión que las haciendas se fueron extendiendo, acaparando la tierra de los pueblos y dejando ciertos enclaves dentro de los territorios de las haciendas. Una segunda forma de articulación es como las haciendas mismas incorporan, como la compañía San Lucas y este otro pueblo que tampoco alcanzo a ver muy bien desde acá, San Martín, donde se ve que claramente la hacienda incorpora a estos pueblos, porque como núcleo poblacional la hacienda es muy pobre, pero incorporando los asentamientos de los pueblos, pues ya se va a convertir en una potencial
unidad productiva importante, ¿no? Y es ahí entonces donde otra vez se practican estos cambios en los sistemas de propiedad, desecando el lago, terminando una relación milenaria de los indígenas con el lago y desviando las aguas del lago de Chaleco hacia Texcoco. Y acuérdense ustedes que el lago de Texcoco es un lago de agua salada, mientras que el de Chalco era de agua dulce, extraordinariamente productiva por ser agua dulce, ¿no? ¿Qué significa esto? Un castigo ecológico impresionante. Miles de litros de agua dulce a través de este canal lanzados hacia la zona de Texcoco para construir una negociación agrícola de los hermanos Noriega, significa un castigo ecológico impresionante. Los 18 especies de peces perdidos, los millones de aves que pastaban, ramonaban los lagos, perdidas también, los tules, los ahuejotes, etcétera, todo perdido, toda la economía de la cual vivían los indígenas. Y por eso siempre a mí me llama mucho la atención este poema de Balbuena. ¿Se acuerdan? De 1607 Balbuena habla de la grandeza mexicana, ¿no? Y él dice que, oh México, ciudad hermosa, ciudad de los palacios, en fin, empieza a hablar de los grandes fulgores de la Ciudad de México, donde dice, tenemos todo, pero solamente hay dos elementos negativos. Uno, la delgada costra blanca que dejan los lagos cuando se secan y que hace olores fétidos. Y acuérdense ustedes que la enfermedad de la época se propagaba por los miasmas, por el olfato. Estos olores fétidos que generaba la laguna, porque se morían los peces al secarse, generaba que la gente se quejaba mucho de la podredumbre de los lagos. Y ahí entonces había esa costra blanca que decía Balbuena, hay que desaparecer. Y la otra decía, esas aguas donde aparece el indio feo que no tenía nada que ver con esta hermosura peregrina de México, ¿no? Y esto es lo que precisamente están haciendo los Noriega, haciendo que esa economía de la comunidad indígena compleja, mimética, integrativa, de la cual les hablé a ustedes, desapareciera en beneficio de esta hacienda innovadora que están controlando ellos a través de estos modelos dendríticos de los que hablamos muy brevemente, ¿no? Entonces estos canales se generan ahí a través de las explotaciones de los Noriega. Y bueno, a través de eso, y rápidamente entro a la última parte de mi conferencia, entré a la otra parte del sur de los lagos, y ahí, por ejemplo, en este artículo que aparece en el libro de Christopher Boyer, y que también una primera versión está en el libro que está a la entrada de esta sala de lecturas, veía yo cómo los contemporáneos como Louis Lejeune o como Raúl Vigo o como Andrés Molina Enríquez hablaban de la importancia del agua en México. Decía Louis Lejeune, por ejemplo, que México había hecho 3 revoluciones, una económica, que ha hecho que México se transforme en la época porfirista en una potencia que antes era igual que Guatemala o que El Salvador, y ahora no, dice, es completamente distinta. Es la potencia más fuerte que hay detrás de los Estados Unidos, gracias a los ferrocarriles, a las innovaciones bancarias, a los sistemas de crédito, a la minería, en fin, a todo ese tipo de cuestiones. Había también habido una revolución en los transportes, una revolución política, cambiando los sistemas autoritarios por un sistema menos autoritario que los otros, que era el de Porfirio Díaz, donde había por lo menos elecciones ficticias, si ustedes quieren. Pero faltaba, decía, algo que si no se hace, México se va a ir rezagando, que es una revolución hidráulica. Entonces él hablaba de la importancia de la revolución hidráulica y decía que era necesario que se llevara, sobre todo en el norte de México, que era un norte árido. Y en ese contexto hablaba de la necesidad de que capitalistas de su país, de Francia, vinieran a invertir en negocios hidráulicos en el norte de México. Raúl Vigo decía más o menos lo mismo. Y se acuerdan que Molina Enríquez habla de 5 grandes problemas nacionales. Uno, la propiedad, dice, la gran concentración de la tierra es un gran problema, está en manos improductivas, la hacienda no es negocio. 2, decía, la irrigación, la falta de tierras de irrigación. 3, la población, donde había mucho autoritarismo, etc. 4, lo político. En fin, empieza a hacer un diagnóstico muy a contrapunteo de lo que se hablaba en el Porfiriato, hace toda una lectura muy distinta de lo que se dice en el Porfiriato, pero entonces ahí está otra vez la importancia del agua como un elemento fundamental, que yo creo que de alguna manera habíamos soslayado un poco. Y yo, por ejemplo, cuando veía estos canales que se creaban en Morelos,
toda la agricultura cañaverera de Morelos, sin estos acueductos o canales donde llegaba el agua, no se explica. Aquí está el casco de la hacienda, y si no se hace toda esta obra hidráulica, prácticamente no existe la agricultura de caña de azúcar. Y acuérdense ustedes que la agricultura de Morelos, en la época, pues es quizás detrás de Hawái, pero adelante de Puerto Rico, la segunda en productividad mundial a nivel de caña de azúcar, ¿no? Estamos hablando entonces de un lugar donde existe una enorme productividad mundial, productividad a nivel de crecimiento por hectárea, desde luego a nivel de producción. Brasil con sus grandes ingenios por toda la tierra que tiene, le ganaba, pero no se explicaba sin esto. Otra vez el canal era el vector de esa agricultura cañaverera que aparecía incluso en las fotografías del principal cañaverero de la época, Felipe Ruiz de Velasco, donde yo tuve el acceso a sus archivos, y me parece muy importante mirar cómo este personaje que estudia en Gembloux, en Bélgica, que imagínense ustedes, su padre era el administrador de la hacienda de Zacatepec, ahí en la selva cañera de la región de Morelos, y lo manda no a estudiar a la Escuela Nacional de Agricultura, sino a Gembloux, a Bélgica. ¿Por qué a Bélgica? Porque quienes eran los mejores hidráulicos en la época eran sobre todo los del norte de Europa, los holandeses, los de los Países Bajos. Ellos habían domesticado el mar, ellos le habían ganado tierra al mar del norte, construyendo polders, diques, molinos, etc., y haciendo en efecto que la tierra del mar se frenara y generara una agricultura de las más productivas en esa época. Allá va a estudiar Felipe Ruiz de Velasco y construye estas obras hidráulicas, y él, cuando la materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, pues esta es la idea: vamos a transformar esa naturaleza. Y como decía John Locke, esa naturaleza que está sin los campos sin ser roturados o simplemente abiertos, pues son un desperdicio. Es necesario la mano del hombre para hacerlas productivos, ¿no? Entonces aparece esa transformación. Lo que sabemos ahora es que la segunda ley de la termodinámica establece que en cada proceso de transformación de la materia, de la energía, hay una disipación de la energía, y que por tanto entonces ya no se puede reutilizar de la misma manera, ¿no? Y ahí entonces aparecen las leyes de la entropía, y es lo que empieza a ver, lo que empezamos a ver acá. En esas transformaciones se va a generar un desgaste, que bueno, prácticamente ayer y hoy mi esposa está regresando a la Ciudad de México y me dice, hay contingencia ambiental, tenemos grandes problemas simplemente por la llegada de los vientos que generan polvo, que generan concentración de gases, etc. Bueno, y ahí entonces esta idea de que el hombre va a ser el gran transformador de la naturaleza, su arbitrio, empezamos a ver que no, que hay límites, ¿no? Que en esos límites, este espacio, por ejemplo, se convirtió en una catástrofe ecológica. Actualmente Chalco, eso que fue durante siglos el granero de la Ciudad de México, es la ciudad más importante de las Américas, ahora es simplemente un alimentador de trabajadores para las fábricas de la Ciudad de México, para los servicios de la Ciudad de México, pero son terrenos esencialmente inertes, improductivos, ¿no? Entonces el castigo ecológico es impresionante. Yo intento medirlo ahí en ese libro, a ver, a través de la desaparición de la cubierta forestal, a través de la desaparición de las especies, algunas especies vegetales, y a través de los peces, etc. Entonces, claro, el impacto ambiental es impresionante. ¿Qué hacían, por ejemplo, en Juchitepec? Muchos eran pueblos de leñadores, se dedicaban mucho a la madera, ¿no? Y muchos de ellos incluso tenían la posibilidad de utilizar esos espacios comunales que les generaban las chinampas. Había acuerdos entre los pueblos, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes nos permiten acercarnos a esta historia ambiental? Bueno, hay muchas, ¿no? Por un lado, yo les hablaba aquí de una fuente viviente que son el patrimonio, los canales, ¿no? Esto que a ustedes les interesa discutir en estos días, como el vector de esos canales me permitió a mí leer quizás mejor la parte de Morelos y la parte de los conflictos, como los canales me permitieron llegar a Chalco y mirar entonces dos agriculturas, en fin, ese tipo de cuestiones, pero también la reconstrucción espacial, las cartas geográficas, los mapas. Todos estos mapas yo los encontraba, por ejemplo, en la Dirección General de Tierras y Asuntos Nacionales. ¿Se
Recuerdan que en 1884 hay las leyes de baldíos, se denuncian las tierras baldías y a quien las denuncia se les da una parte de esas tierras. Para que no aparecieran como baldías se le hacían levantamientos topográficos que están en los archivos agrarios y están las fuentes, pero también hay fuentes, archivos privados y en fin muchos otros tipos de archivos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en este caso invitamos al doctor. ¿Tenemos una? Doctor, en los 80s, andando en México, había un lugar que se llamaba Lago de Zumpango y estaba seco. ¿Es el mismo caso de lo que usted presenta aquí? Bueno, el lago de Zumpango estaba en la parte norte y otra vez era un lago de agua salada, muy distinto a este charco de lagos de Charco Xochimilco, eran lagos de agua dulce. Ahí hay toda una discusión, por ejemplo, entre el saber indígena y el saber científico, ¿no? Los indígenas suponían que había una circulación subterránea de las aguas, y uno mira las crónicas de Fray Diego Durán o Fray Antonio, ya no me acuerdo cómo se llamaba Durán, y ahí menciona un poco las creencias de los indígenas y los relatores, los testimonios de los indígenas que decían, dejaban calabazas herméticamente cerradas en las costas de Veracruz y decían que las encontraban en Texcoco y en Zumpango, la prueba de que había esta circulación subterránea de las aguas, y que tan existía que probando las aguas eran como Veracruz saladas. ¿Se acuerdan incluso que precisamente aquí el gran especialista de la minería Juan Manuel Romero, las minas del Real del Monte, para la fundición de las minas utilizaban salinas del lago de Texcoco y ahí hacían venir la sal, precisamente para no ir muy lejos, ¿no? Entonces lo utilizaban como el mar prácticamente, ¿no? En ese contexto suponían que existía esta circulación subterránea de las aguas y que en el fondo, en ciertas épocas, las montañas eran jarras de agua puestas al revés, que iban chupando el agua y que después la vertían sobre la naturaleza, ¿no? Pero esta es una especie de círculo subterráneo de las aguas. No es muy peregrino pensarlo, porque hasta el siglo XVIII se sabe la circulación atmosférica de las aguas, no antes, ¿no? Y es entonces donde uno empieza a saber que, bueno, que no tiene nada que ver la circulación subterránea, sino que hay la lógica de la evaporación y el ciclo atmosférico, ¿no? Y ahí empieza a haber cuando Íñigo Noriega quiere secar el lago, habla de este saber científico, ¿no? Diciendo, bueno, estos son cloacas que hay que desaparecer porque son infectas, son lugares donde no circulan las aguas, y los indígenas pensando que había esa circulación subterránea. Entonces, un poco su pregunta, Zumpango es parte de esta dinámica de los lagos salados, donde existe una agricultura mucho menos productiva que la del sur, y donde desde luego quizás el trabajo que yo le recomendaría a usted que viera para ver esos lagos es el trabajo de Vera Candiani, que es muy interesante de cómo ella ha mirado la dinámica en la cual no solamente la construcción del gran canal del desagüe y de toda esta obra hidráulica que hacen los españoles desde 1607 va a generar una serie de transformaciones en los lagos como Zumpango, sino va a haber una serie de hibridaciones donde la economía indígena es muy utilizada y utiliza mucho las relaciones de clase y el marxismo para entender cómo lo ambiental se puede también entender desde una perspectiva marxista, y es muy interesante quizás para su inquietud del lago de Zumpango. Disculpe, doctor, pues muchas gracias por su conferencia, dejó muchas cosas en claro, pero me queda la impresión de que se aplicó conocimiento del llamado positivista en la construcción de estos canales de riego. Mi pregunta es si las clases humildes o los pueblos populares, en especial el pueblo de Morelos, vieron estos nuevos avances tecnológicos
o de irrigación como efectos negativos o que los dañaron en su sociabilidad, su economía, su forma de relacionarse con la tierra, y si en estos territorios hubo algún efecto o impacto ambiental producido por la Revolución Mexicana, sobre todo respecto al reparto de agua, porque he leído por ahí algunas interpretaciones historiográficas que hablan de que la hacienda era como poner a México al día en la vanguardia económica, ¿no?, en esa época, y que la Revolución Mexicana precisamente lo que hizo fue revertir ese progreso. Bueno, me da la impresión que hay como una cierta carga del conocimiento positivista. Me parece a mí que el conocimiento positivista tiene mucho que ver con el conocimiento documental. Si usted se fija un poco, yo de lo poco que he mostrado acá fueron documentos, ¿no? Mostré el documento de la Administración de la Hacienda, desde luego que reconstruyo la vida de las haciendas con documentos, pero más allá de los documentos está la experiencia en terreno, esto que habla de cómo reconstruir paisajes, espacios, fotografías, etc. Esto me parece que va mucho más allá del elemento positivista, y en ese contexto creo yo que lo que intento hacer a través de la presentación de este vector de los canales es más bien una serie de sugerencias de qué nos permite la lectura del paisaje, cómo reconstruir un espacio de estudio, ¿no? Siempre me queda muy claro una experiencia muy fuerte que tuve cuando estudiando con otro gran geógrafo, Bernard de Petit, me hacía ver, por ejemplo, decía, bueno, usted es necesario que lea el mundo mediterráneo, Felipe II y el mundo mediterráneo. En ese contexto va a encontrar cómo un gran historiador reconstruye un espacio geográfico. Y le pido que lo lea en francés en la primera edición. Yo lo empecé a leer, quizás ustedes no han leído su libro farragoso, impresionantemente gordo, que le llevó a Brodel años en hacer. ¿Se acuerdan que Brodel, yo conozco mucho a la familia de Brodel por haber estudiado muy cerca del grandísimo, uno de los discípulos de Brodel, Ruggiero Romano, y que casa con la hija de Brodel, y la hija de Brodel en algún contexto me dice, pues yo vi a mi papá antes de que se fuera la guerra, y después lo vi a los 5 años, desapareció 4 años con la guerra. En la guerra escribe libro, y lo escribe de memoria. Y entonces, claro, el gran problema es todos los fondos que había estudiado en Dubrovnik, en Argelia, en Venecia, para estudiar el Mediterráneo en la época de Felipe II, pues estarlos haciendo de memoria un poco así como usted dice, positivista, ¿no? El documento, recreando el documento de memoria. Seguramente todo el mundo habla de Brodel como el gran historiador del siglo XX, por eso, por esa capacidad que tenía de recrear momentos, pero no solo eso, sino de inventar conceptos, ¿no? Y ahí siempre nos decía este profesor Romano, dice, bueno, yo creo que tiene un libro que se llama Brodel, Nosotros y los Otros, ¿no? Entonces dice, Brodel es único, y es único porque a diferencia de nosotros, él inventa sus conceptos, como el de la triple temporalidad, que nadie de nosotros inventó, o el de la economía mundo, que después retoma un alumno suyo, Wallerstein. Nosotros somos buenos historiadores porque aplicamos modelos, criticamos fuentes, etc. Y los otros, para él, para Romano, nosotros eran esa otra generación de anales que está actualmente, y que para él es como poner un vino de 1907 bajo la denominación de vino de alta calidad de Borgoña 1907 en la misma botella con un vino que se acaba de crear este año, ¿no? Decía, bueno, es algo así como un vino ligero, ¿no? Realmente Brodel, ahí me hacía leer Bernard de Petit sus trabajos y me decía, bueno, si existe en español, ¿por qué yo lo voy a leer en francés? Bueno, porque ahí lo escribió de memoria, y ahí a la conclusión decía, hay detrás de toda la historia humana ese actor tan diestro, tan poderoso, tan decisivo a veces en sus intervenciones, ¿cómo llamarlo? Mucho más allá que el espacio, el medio geográfico. Un gran geógrafo hablaba de ese actor tan poderoso, tan decisivo. Y entonces, bueno, cuando yo venía y discutía con Bernard de Petit,
él está prácticamente hablando de un determinismo geográfico. La geografía determina a los hombres. Cuando había habido toda una discusión desde Ratzinger, desde 1900, sobre el positivismo geográfico, y los maestros de Brodel le habían enseñado que el hombre aprovecha un conjunto de posibilidades y transforma la naturaleza, pero también la naturaleza transforma a los hombres. Y en ese contexto, se acuerdan que Josep Fontana decía, Brodel nos enseña que las montañas del Mediterráneo mueven a los hombres. ¿Acaso los hombres no mueven también a las montañas del Mediterráneo? Esta bidireccionalidad. Y es entonces lo que yo intento hacer a través de este tipo de trabajos, y darnos cuenta de que en efecto esa conclusión a la que llega Fernand Brodel en su primer libro, en su gran obra maestra, y que después, frente a las críticas y a las reacciones que se le hacen, y ahí entendí por qué me lo hacía leer en francés Bernard Lepetit, borra en la segunda edición, y como la segunda edición es en la que se basa la traducción en español, nunca aparece este actor tan poderoso, tan decisivo, a veces en sus intervenciones. Pues me parece que es un poco esto, tratar de ver cómo de alguna manera el espacio nos hace pensar en el pasado de una manera distinta. Y es a partir de esta fuente, de esta manera distinta de ver el pasado, que podemos acercarnos, creo yo, con mayor complejidad al estudio de este pasado, no solamente a través del positivismo y de los documentos. Esto sería mi respuesta. Y digo, los pueblos, hay mucho que hablar sobre los pueblos, podemos decir muchas cosas y mucho sobre la revolución. Yo creo que en estos 3 días de discusiones va a haber mucho. Ahí creo que podemos, no los quiero otra vez, como decía el doctor Rogelio, indigestar con cosas que bueno, más adelante van a estar escuchando en estas sesiones. Yo simplemente con esto me quedo. Respecto a este último comentario que realizó el compañero, no sé, me queda un poco la duda de que no le entendí bien, de que si tú quisiste mencionar que el trabajo que hace el doctor Tortolero es positivista, o si más bien hubo una concepción positivista en Porfirio Díaz en meter y modificar la infraestructura y cambiar todas las formas tradicionales de cómo se había trabajado la tierra. No sé si va en ese sentido, la verdad ya es decir, había toda una mentalidad, ¿no?, de progreso en el siglo XIX. No sé si nos pudieras aclarar. Doctor, sí, creo que no me expliqué bien. Lo que se ve en los avances tecnológicos que usted presentó, que es el canal de riego, lo que yo le preguntaba si había conocimiento aplicado del positivismo de la época, los ingenieros, los agrimensores, etcétera, si habían asistido ustedes en Bélgica, pero también, por ejemplo, los ingenieros que hacen otro tipo de obras estudian en Francia en esa época y regresan a México a terminar pues, los conocimientos, aplicarlos. Más que nada no era sobre su concepción o sobre su exposición que fuera positivista, porque pues lógicamente ya no hay una historia que se trabaje enteramente positivista, sino bajo otras miradas. Me parece que bueno, creo que un poco la conferencia habla por sí misma, no habría mucho más que añadir. Y bueno, en todo caso, le agradezco mucho su pregunta. Y como le digo, por ejemplo, sobre el aspecto de la revolución, pues hay mucho que decir, en el caso, por ejemplo, en estas zonas, en Morelos, me parece que va a haber una revolución álgida, impresionantemente violenta. En Chalco, la lucha por la tierra es moderada, pero bueno, yo encuentro, por ejemplo, mirando la conflictividad rural en el distrito desde 1860, 70 hasta 1917, 18, tenemos registros por año de la conflictividad rural, que la conflictividad rural es mucho más fuerte en el momento en el que desaparecen los lagos. Y es ahí donde uno hace la hipótesis de que, en efecto, estas agriculturas de la comunidad indígena se han quedado sin ese enorme recurso y, por tanto, entonces recurren mucho más al bandidaje, al robo. Cómo estas partidas de bandidos, como diría Paino, se convierten los bandidos de Río Frío en revolucionarios. Pues bueno, si quiere, si usted gusta, podemos conversar un poco después.
y hablar más de la revolución, pero no quisiera cansarnos demasiado con todo esto. Bueno, agradecemos de nuevo al doctor Eros su interesante conferencia y el doctor Rogelio Ruiz le entrega la constancia que dice: la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, Cuerpo Académico Historia del Desarrollo Regional en Baja California, Cuerpo Académico Historia y Sociedad, otorga la presente constancia a Alejandro Tortolero Villaseñor por su participación como conferencista magistral en las 11ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, con el tema Canales, Patrimonio y Paisaje, una mirada desde la historia ambiental. Firma el doctor Rogelio Ruiz Ríos, director del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Norma del Carmen Cruz, el doctor Ramiro Jaime Martínez, por la Asociación Plena del Hombre, Tijuana, Baja California, México, 4 de mayo del 2016. Agradecemos su participación, sus ponencias y los esperamos mañana para las siguientes mesas. La tercera mesa a las 10 de la mañana.